El viento que aullaba entre las montañas de San Juan llevaba algo más que el mordiente frío del invierno. Llevaba los débiles y desesperados sollozos de una mujer abandonada a morir. Gideon Roe no andaba buscando esposa. Pero el destino dejó una novia temblorosa en el porche helado de su vecino. El invierno de 1881 azotó las montañas rocosas de Colorado con una crueldad feroz e implacable. Para Gideon Roe, las profundas nevadas y las temperaturas bajo cero eran simplemente parte de la vida. A sus 34 años, este rudo hombre de montaña había pasado casi una década viviendo en un exilio autoimpuesto en lo alto del límite arbóreo. Era un hombre de pocas palabras, de hombros anchos y rostro curtido. Con una barba espesa y ojos del color de un cielo tormentoso. Sus días se medían por el tendido de trampas, la leña cortada y la tranquila soledad que ofrecían los altos pinos. Le gustaba el silencio. Dependía de él. Su vecino más cercano, si es que podía llamársele así, era un tal Harlan Cobb, que vivía a unos 3 kilómetros río abajo en el valle. Harlan era un hombre hosco y malhumorado que solo bajaba al pueblo para beber y armar jaleo. Gideon generalmente lo evitaba, prefiriendo la compañía de los pumas a las amargas quejas de Harlan. Pero cuando una ventisca de 3 días finalmente cesó, dejando tras de sí una engañosa mañana cristalina que ocultaba un frío letal, Gideon decidió revisar sus trampas más bajas. Su camino lo llevó a ver la ruinosa propiedad de Harlan. Mientras Gideon avanzaba penosamente por la nieve hasta las rodillas, el crujido de sus raquetas siendo el único sonido en el desierto helado. Algo atrajo su atención. No fue la ausencia de humo en la chimenea de Harlan, aunque eso ya era preocupante, sino una mancha de color antinatural contra el paisaje blanco implacable. Allí, sentada sobre un robusto baúl de cuero en el porche cubierto de nieve de Harlan, había una mujer. Gideon se detuvo. Su aliento formando nubes en el aire gélido. Entrecerró los ojos, seguro de que el resplandor del sol matutino le jugaba una mala pasada. Pero la figura no desapareció. Al acercarse, los detalles se volvieron una dolorosa realidad. Vestía un traje de viaje gris carbón que quizá habría sido suficiente para un fresco día otoñal en una ciudad bulliciosa. Pero era lamentablemente inadecuado para un invierno en las rocosas. Un fino chal de lana envolvía firmemente su cabeza y hombros, y temblaba violentamente, con los labios teñidos de un azul alarmante. —¿Señora? —llamó Gideon, su voz grave rompiendo el silencio. La cabeza de la mujer se alzó bruscamente. Sus ojos, muy abiertos y aterrorizados, se clavaron en él. Eran de un sorprendente avellana pálido, aunque ahora enrojecidos por haber llorado en el viento cortante. No dijo nada. Lo miraba como si fuera un lobo emergiendo del bosque. Sus manos enfundadas aferrando los bordes del chal con desesperación. Gideon cerró la distancia, frunciendo el ceño al notar el pesado candado que aseguraba la puerta principal de Harlan desde afuera. Harlan no estaba simplemente dormido adentro. Había cerrado con llave y se había ido. ¿Dónde está Cobb? Preguntó Gideon, manteniendo la voz baja y firme para no asustarla más. Sus dientes castañeteaban tan fuerte que apenas lograba articular. Se fue ayer por la tarde. Gideon sintió una oleada de furia caliente subirle por el pecho, un agudo contraste con el aire helado. ¿Ayer? ¿Has estado aquí afuera desde ayer? Él cerró la puerta, susurró ella. Una lágrima escapó de su ojo solo para congelarse en su pálida mejilla. Dijo que podía quedarme aquí afuera a congelarme hasta que firmara los papeles. Pensé que volvería. Pensé que solo quería asustarme. Gideon maldijo en voz baja mientras subía al tambaleante porche. Me llamo Gideon Roe. Mi cabaña está a 3 kilómetros colina arriba. No puedes quedarte aquí, señorita. En otra hora con este viento, estarás muerta. No puedo, balbuceó ella, retrocediendo cuando él extendió su enorme mano enfundada en guante de piel hacia ella. Dijo que si me iba, me perseguiría y diría que le robé. Tiene mi contrato matrimonial. Eres su novia por correo, afirmó Gideon, mientras todas las piezas encajaban.
Los chismes del pueblo que normalmente ignoraba mencionaban que Harlan se jactaba de haber pedido una mujer refinada del este. Abigail, dijo ella, bajando la voz a un susurro ronco. Abigail Preston. Bien, señorita Preston, dijo Gideon, con un tono que no admitía réplica. Harlan Cobb es un necio y un sinvergüenza. Si quiere perseguirte, que intente hacerlo hasta mi puerta. Pero ahora mismo, te vienes conmigo. Gideon no esperó su permiso. Se quitó su grueso abrigo forrado de piel de bisonte. El aire gélido mordió inmediatamente su jersey de lana. Pero lo ignoró, envolviendo el enorme abrigo aún tibio alrededor de sus hombros temblorosos. La prenda la envolvió por completo. Abigail lo miró, atónita ante el repentino calor abrumador y la inesperada gentileza de un hombre que parecía tallado en la propia montaña. Luego Gideon se agachó y levantó sin esfuerzo su pesado baúl de viaje al hombro como si fuera un saco de harina. Camina en mis huellas, instruyó, girando hacia el bosque. Te será más fácil avanzar. El viaje a la cabaña de Gideon fue agonizantemente lento. Las botas de ciudad de Abigail eran prácticamente inútiles en la nieve profunda. Y sus piernas, entumecidas tras la noche en el porche, amenazaban con ceder con cada paso. Gideon se detenía frecuentemente. Nunca la apuraba. Esperando pacientemente a que recuperara el aliento. La observaba luchar con creciente respeto. A pesar de su evidente terror y su estado casi congelado. No se quejó ni una sola vez. Simplemente seguía poniendo un pie delante del otro, con una determinación callada ardiendo en sus ojos. Cuando finalmente coronaron la cresta, la cabaña de Gideon apareció a la vista. Abigail soltó el aliento que sentía que había retenido durante 3 kilómetros. Era pequeña, construida con gruesos troncos de pino descortezados. Pero humo ascendía alegremente por la chimenea de piedra, y el techo era sólido y grueso con nieve aislante. Parecía una fortaleza. Parecía seguridad. Gideon empujó la pesada puerta de roble, invitando a Abigail a entrar. El calor de la cabaña los golpeó como una fuerza física. El aire estaba cargado con el aroma del humo de leña, hierbas secas y café tostado. A diferencia de la propiedad mugrienta de Harlan, el hogar de Gideon estaba meticulosamente limpio. Alfombras trenzadas cubrían el suelo de tablas. Una robusta estufa de hierro fundido irradiaba calor desde el centro de la habitación y estantes alineaban las paredes. Ordenadamente llenos de provisiones, herramientas y una sorprendente cantidad de libros encuadernados en cuero. Dejó su baúl en la esquina y acercó una silla de madera a la estufa. Siéntate, ordenó suavemente. No te acerques demasiado al metal todavía. Debes descongelarte lentamente, o dolerá más que el frío mismo. Abigail se hundió en la silla, ajustando con más fuerza el pesado abrigo de bisonte alrededor de sí. Observó en silencio cómo Gideon se movía por la cabaña con eficiencia tranquila. Añadió 2 leños partidos al fuego, colgó una tetera sobre la parte más caliente de la estufa y vertió un líquido oscuro y humeante en una taza de hojalata. Bebe esto, dijo, entregándoselo. Es achicoria, café y caldo de huesos. Sabe a tierra. Pero te devolverá el calor a la sangre. Ella tomó la taza con manos temblorosas y descubiertas. Tenía razón. Era amargo y terroso. Pero al deslizarse por su garganta, un maravilloso calor vital se extendió por su pecho. Gracias, señor Roe, logró decir, con una voz que ahora sonaba más fuerte. Gideon, corrigió él, quitándose las raquetas para nieve y apoyándolas contra la pared. Se sentó en un banco frente a ella, permitiéndose finalmente estudiar a la mujer que había rescatado. Bajo el agotamiento y la palidez persistente del frío, poseía una belleza callada y sorprendente. Su cabello oscuro estaba recogido en un peinado práctico, aunque ahora desordenado. Y su postura, incluso encorvada por el cansancio, sugería una educación refinada. ¿Por qué te echó afuera, Abigail?, preguntó Gideon, su voz un grave murmullo en la cabaña silenciosa. Abigail miró fijamente su taza, avergonzada. Soy de Filadelfia. Mi padre falleció hace 8 meses,
dejando deudas que jamás podría pagar. Respondía al anuncio de señor Cobb en los periódicos matrimoniales. Sus cartas, soltó una risa amarga y carente de humor. Sus cartas eran hermosas. Escribía sobre las majestuosas montañas, su gran y próspero rancho, y su deseo de una compañera gentil con quien compartir su éxito. Decía ser un hombre solitario y rico. Gideon resopló. Harlan Cobb ni siquiera podría deletrear majestuoso aunque le regalaras las primeras 7 letras. Paga al operador del telégrafo del pueblo para que escriba su correspondencia, y su rancho es una mina de plata fallida y 2 acres de tierra seca. Ahora me doy cuenta, dijo Abigail, levantando la vista, sus ojos avellana endureciéndose. Cuando la diligencia me dejó en el pueblo, ya estaba borracho. Al llegar a su cabaña, ni siquiera quiso mirarme. Solo exigió el vale bancario. ¿Vale bancario? Mi padre me dejó una cosa de valor, una pequeña póliza de seguro de vida por $500. Es mi única seguridad en este mundo, explicó Abigail. El señor Cobb exigió que se la endosara inmediatamente para pagar mi manutención hasta que el juez itinerante llegue el próximo mes para casarnos. Cuando me negué, se enfureció. Encerró mi baúl adentro, pero logré sacarlo antes de que me empujara al porche y cerrara el candado. Gideon sintió un músculo tensarse en su mandíbula. $500 eran una fortuna por aquí. Hombres habían sido asesinados por una fracción de eso. Harlan no solo la había abandonado. La estaba torturando para someterla, planeando robarle su dinero y probablemente dejarla morir de todos modos. No obtendrá ni un centavo, dijo Gideon, con un tono absoluto. Y no volverá a acercarse a ti. Durante la semana siguiente, una frágil rutina tácita se estableció dentro del reducido espacio de la cabaña de montaña. Para gran alivio de Abigail, Gideon no se parecía en nada a los brutos que había conocido en el oeste. La trataba con un respeto distante pero infalible. Insistió en que ella ocupara la única cama cómoda, ubicada en un pequeño hueco, mientras él desenrollaba un petate en el suelo cerca de la puerta. Durante el día, Gideon salía a revisar sus trampas, cortar leña y cazar, dejando a Abigail en el calor de la cabaña. Ella insistió en ganarse su estadía, encargándose de cocinar y remendar. Se descubrió fascinada por el hombre. Era una paradoja, un rudo y cicatrizado montañés que leía a Milton y Shakespeare a la luz de la linterna. Que poseía una sorprendente ternura al tratar animales heridos y que la trataba como a una igual, no como a una subordinada. Una noche, mientras una nueva tormenta de nieve azotaba las gruesas paredes de troncos, Abigail removía una olla de guiso de venado mientras Gideon, sentado junto al fuego, reparaba una trampa rota. El silencio entre ellos, antes cargado de tensión y miedo, se había vuelto cómodo. Gideon, preguntó suavemente, rompiendo el silencio. Él alzó la vista de su trabajo. Sí. ¿Por qué estás aquí? ¿Tan solo? Él dudó, sus manos deteniéndose sobre el alambre. La danza de la luz del fuego proyectaba largas sombras en su rostro, destacando una cicatriz irregular que le recorría la mandíbula. El mundo de los hombres es un lugar complicado y ruidoso, Abigail. Hace mucho tiempo descubrí que no encajo en él. Las montañas son duras, pero honestas. Un lobo no te miente antes de morderte. Abigail se acercó y se sentó en el banco junto a él, con la mirada firme. No todas las personas son mentirosas, Gideon. Él la miró, realmente la miró. Y por primera vez, Abigail vio cómo la coraza endurecida alrededor de su corazón se agrietaba ligeramente. Había una vulnerabilidad en sus ojos grises tormentosos que le cortó la respiración. El aire en la cabaña se volvió denso de repente. El espacio entre ellos cargado de una atracción innegable e inesperada. Pero el momento se quebró instantáneamente, desde el exterior. Cortando el aullido del viento. Sonó el agudo y característico estallido de un rifle Winchester. Gideon estuvo de pie en un instante, derribando la silla de madera. Agarró su propio rifle de la repisa. Sus ojos tornándose fríos y letales. Aléjate de las ventanas, ordenó, su voz desprovista de toda calidez.
Abigail retrocedió rápidamente hacia la chimenea de piedra, su corazón martilleando contra sus costillas. Gideon apagó la linterna, sumiendo la cabaña en la tenue y parpadeante luz naranja de la estufa. Se deslizó hasta la ventana con postigos y miró. A través de una pequeña rendija. No necesitaba adivinar quién era. La montaña había sido honesta, pero el mundo de los hombres acababa de llegar a su puerta. Harlan Cobb había venido por su dinero, y no se iría sin él. El estallido del rifle Winchester cortó el silencio pacífico de la cabaña, seguido al instante por el terrorífico sonido de madera astillándose cuando una bala se incrustó profundamente en la pesada puerta de roble. La reacción de Gideon fue instantánea. Un destello de movimiento nacido de años de instinto arraigado. Pateó la silla de madera a un lado, volteándola para crear una barricada, y apagó la única linterna de aceite en un solo movimiento fluido. La cabaña se sumió en un crepúsculo tenue y parpadeante, iluminado solo por el resplandor anaranjado que se filtraba por las rejillas de la estufa de hierro fundido. «Aléjate de las ventanas», ordenó Gideon, su voz bajando una octava, desprovista de la calidez anterior. Era la voz de un hombre acostumbrado a mandar, fría e intensamente concentrada. Abigail retrocedió rápidamente, su corazón martilleando un ritmo frenético contra sus costillas. Presionó su espalda contra las ásperas piedras de la chimenea, trayendo sus rodillas al pecho. El olor del guiso de venado fue repentinamente superado por el agudo aroma metálico de la adrenalina y la anticipación fantasma de la pólvora negra. Afuera, el viento aullaba, pero no podía ocultar los gritos ebrios y furiosos que resonaban desde el bosque. «Roe». La voz de Harlan Cobb rasgó el aire gélido de la noche, arrastrando las palabras pero llena de maldad. «Sé que está ahí. Saca a mi esposa ahora mismo, y su baúl, o quemaré todo este lugar contigo dentro». Gideon no respondió. Se movió con silencio fantasmal sobre las alfombras trenzadas, su propio rifle ahora descansando sueltamente en su mano. Se posicionó junto a la pesada ventana con postigos, mirando a través de una rendija milimétrica. La luna había salido, arrojando una pálida y fantasmal claridad sobre el claro cubierto de nieve. «¿Me oyes, monstruo de montaña?», gritó Harlan, su voz quebrándose. Otro disparo retumbó. Esta vez hizo añicos el vidrio del pequeño panel superior, esparciendo el suelo con fragmentos helados. Un trozo del marco de la ventana se partió hacia adentro, rasgando la mejilla de Gideon. Gideon no se inmutó. Lentamente alzó su Winchester, apoyando el pesado cañón contra el alféizar robusto. No apuntó a las sombras donde se escondía Harlan. Apuntó al pino muerto directamente junto al fogonazo del arma. Apretó el gatillo. El estruendo del rifle en el espacio cerrado fue ensordecedor. Afuera, una lluvia de corteza explotó a escasos centímetros de la cabeza de Harlan. Un chillido patético de puro terror resonó por el valle. Seguido por el sonido de un hombre forcejeando frenéticamente hacia atrás a través de la costra de nieve profunda. «El próximo te lleva la oreja, Cobb», tronó la voz de Gideon, llevándose con facilidad sobre el viento. «El que sigue después se lleva tu miserable vida. Sal al claro. Te lo reto». El silencio descendió, espeso y sofocante. Harlan Cobb era un bravucón. Y como todos los bravucones, era fundamentalmente un cobarde. La realización de que Gideon no solo estaba bien atrincherado, sino que poseía una precisión letal, extinguió su fanfarronería ebria al instante. «¿No has oído la última, Roe?», gritó Harlan desde una distancia segura, su voz desvaneciéndose mientras retrocedía hacia el valle inferior. «Voy directo a Ouray. Traeré a la ley aquí arriba. Les diré que robaste a mi novia legalmente contratada y su dinero. ¿Te colgarán por ladrón?». El crujido de la nieve se desvaneció en el persistente gemido del viento invernal. Gideon permaneció inmóvil en la ventana durante 10 minutos completos. Sus ojos escudriñando el bosque iluminado por la luna plateada, esperando cualquier señal de engaño. Finalmente, bajó el rifle y activó el seguro. Encendió un fósforo. El repentino resplandor iluminando los ángulos marcados de su rostro y reencendiendo la linterna.
Abigail seguía acurrucada junto a la chimenea. Sus ojos avellana muy abiertos por el terror residual. Miró a Gideon, esperando ver a un hombre desquiciado por la violencia. En cambio, vio una calma absoluta e inquebrantable. Se ha ido, dijo Gideon suavemente, apoyando el rifle en la repisa. No tiene agallas para una pelea real en el frío. Fue entonces cuando Abigail notó el oscuro rastro de sangre que descendía por la mandíbula de Gideon, goteando constantemente en su espesa barba. «Estás herido», jadeó. Su miedo momentáneamente eclipsado por la preocupación. Corrió hacia la palangana, vertió agua limpia de la jarra y agarró un paño de lino blanco que había lavado esa mañana. Gideon se tocó la sangre con el pulgar como si recién se percatara de ella. «No es nada. Solo una astilla del marco. Siéntate», ordenó Abigail, con una voz sorprendentemente firme. Gideon alzó una ceja, pero obedeció, sentándose en el banco. Abigail se paró frente a él, la luz de la linterna capturando los destellos dorados en sus ojos. Sus manos temblaban ligeramente mientras empapaba el paño húmedo contra el corte irregular en su mejilla. La proximidad física era desconcertante. Gideon podía oler el tenue aroma del jabón de agua de rosas en su piel. Un agudo contraste con el olor a cordita y humo de leña en la cabaña. «Manejas un rifle como un hombre que ha hecho esto antes», dijo Abigail suavemente, su mirada concentrada en la herida. La mandíbula de Gideon se tensó. «Así es. ¿Quién eras, Gideon Rowe, antes de esconderte en esta montaña?» Él la miró, buscando juicio en su rostro. Pero solo encontró curiosidad genuina y una confianza floreciente e innegable. Soltó un lento suspiro, los muros que había construido alrededor de su pasado agrietándose bajo el peso de su suave tacto. «Antes de venir a los San Juan», comenzó Gideon, su voz un grave murmullo, «salí de Denver. Era rastreador para la Asociación de Detectives de las Montañas Rocosas. Trabajaba directamente bajo el mariscal David Koch». Los ojos de Abigail se abrieron de par en par. Incluso en Filadelfia, las novelas baratas hablaban de los legendarios agentes de la ley de los territorios occidentales. «Pasé 6 años cazando al peor tipo de hombres», continuó Gideon, sus ojos oscureciéndose con fantasmas que solo él podía ver. Asesinos, ladrones de diligencias, hombres que matarían a una familia por un puñado de polvo de oro. Era bueno en eso. Demasiado bueno. Con el tiempo, la línea entre justicia y venganza se vuelve borrosa. Miraba a los ojos de hombres moribundos y me di cuenta de que empezaba a no sentir nada en absoluto. Vi el fondo absoluto del alma humana, Abigail. Por eso vine aquí arriba. Quería estar en un lugar donde los únicos depredadores caminaran en 4 patas. Abigail terminó de limpiar el corte. Presionó suavemente un pequeño cuadrado de vendaje limpio sobre él. No se alejó. En cambio, dejó su mano reposar en su mejilla no herida, su tacto ligero como una pluma. «No eres como ellos, Gideon», susurró con vehemencia. «Un hombre con el alma fría me habría dejado congelar en ese porche. Salvaste mi vida y acabas de arriesgar la tuya para protegerme». Gideon alzó la vista hacia sus ojos. El espacio entre ellos desvaneciéndose de repente. Por primera vez en una década, el montañés sintió un calor aterrador y hermoso, que no tenía nada que ver con el fuego en la estufa. 3 días después, la férrea garra de la tormenta invernal finalmente se quebró. Una falsa primavera, traída por un cálido viento chinook, barrió el valle de San Juan, derritiendo la nieve superficial y convirtiendo los traicioneros senderos de montaña en un lodazal transitable. Gideon sabía que no podían quedarse en la cabaña. Harlan Cobb era un mentiroso y un cobarde, pero también era rencoroso. Cumpliría su amenaza de torcer la ley a su favor. Si esperaban a que un grupo de hombres subiera a la montaña, Gideon se vería obligado a disparar a alguaciles debidamente nombrados o a entregar a Abigail a un hombre que planeaba robarla y probablemente matarla. «Haz tu baúl», le dijo Gideon al amanecer. «Bajamos hoy a Uray. Debemos vencer las mentiras de Harlan con la verdad». El descenso fue arduo.
Gideon aseguró el baúl de Abigail a una mula de carga mientras ella montaba una mansa yegua alazana de paso seguro. Al descender por debajo del límite arbóreo, la majestuosa y aterradora belleza de las rocosas dio paso a la bulliciosa y caótica realidad de la civilización. En 1881. Ouray era un campamento minero en auge, encajonado en un cañón, transformándose rápidamente en una ciudad próspera. La calle principal, embarrada, estaba flanqueada por salones con fachadas falsas, oficinas de ensayo y tiendas mercantiles. El aire estaba cargado con el olor a humo de carbón, carnes asándose y el agudo aroma de la madera recién cortada. Gideon los condujo directamente al banco Miners Exchange. Sabía que el objetivo principal de Harlan era el vale bancario de 500 pesos. Si podían cobrarlo y asegurar los fondos, el motivo de Harlan desaparecería. Gideon empujó las pesadas puertas de vidrio del banco, su mano descansando instintivamente cerca del revólver Colt, enfundado en su cadera. El banco estaba tranquilo, salvo por el rasgueo de la pluma de un empleado. Pero cuando Gideon y Abigail se acercaron a la ventanilla, una voz áspera resonó desde la oficina del gerente. Ese es el ladrón. Harlan Cobb salió de la oficina, con una sonrisa triunfal y maliciosa en su rostro. Detrás de él caminaba un hombre alto y de hombros anchos con una estrella de plata prendida en su chaleco, el Sheriff Enos Hotchkiss. «Quieto ahí, Rowe», ordenó el Sheriff Hotchkiss, colocándose delante de Harlan, su mano sobre su propia arma. «Tengo una orden jurada para tu arresto, secuestro, robo y agresión». Gideon no se inmutó. Se colocó firmemente entre Abigail y el sheriff. «Tienes un pedazo de papel lleno de mentiras, Enos». Harlan encerró a esta mujer afuera en una ventisca para que se congelara hasta morir porque no le entregaba su herencia. «Esa es una mentira vil», escupió Harlan, saliendo de la sombra del sheriff. «Es mi esposa legalmente contratada y firmó voluntariamente su dote para pagarme su manutención y las mejoras en mi rancho». Rowe bajó, me puso un arma en la cabeza y se la robó para quedarse con el dinero. «No soy tu esposa», exclamó Abigail, saliendo de detrás de Gideon, su voz resonando con un coraje recién hallado. «Nunca me casé contigo y nunca firmé nada». La sonrisa burlona de Harlan se intensificó. Metió la mano en su abrigo y sacó un trozo doblado de pergamino grueso, ondeándolo como una bandera de victoria. «Ah, ¿no? Sheriff, muéstrele el documento». Hotchkiss tomó el papel, su expresión severa, y lo alzó. «Es una transferencia legal de fondos, Rowe, firmada por Abigail Preston Cobb, fechada el 12 de noviembre. Atestiguada por el operador del telégrafo en la estación. Le otorga a Harlan todos los derechos sobre el vale de 500 pesos de Filadelfia». El rostro de Abigail palideció. «Es una falsificación». «Nunca firmé eso». «La ley no le importa tus histéricos, mujer», escupió Harlan. «La firma coincide perfectamente con las cartas que me enviaste. El dinero es mío». Gideon miró fijamente el documento en la mano del sheriff. Sus ojos se entrecerraron. Los agudos instintos de sus días como detective se avivaron. Avanzó, ignorando la mirada de advertencia del sheriff. «Déjame ver eso», exigió Gideon, su voz peligrosamente baja. «Mantén las manos quietas, Rowe», advirtió Hotchkiss, pero sostuvo el papel lo suficientemente firme para que Gideon no leyera. Los ojos de Gideon escudriñaron el documento. Observó la firma, la fecha. Y luego. Una fría y calculadora sonrisa rozó las comisuras de su boca. Dirigió lentamente su mirada a Harlan, que de repente parecía menos seguro bajo la penetrante mirada del montañés. «Siempre fuiste un mentiroso descuidado, Harlan», dijo Gideon, su voz resonando en el banco silencioso. «¿De qué estás hablando?», espetó Harlan, dando medio paso atrás. Gideon miró al sheriff. «Enos, lee de nuevo la fecha en ese contrato». «Dice 12 de noviembre», respondió Hotchkiss, frunciendo el ceño. «¿Y qué?». «Abigail», dijo Gideon, volviéndose hacia ella, «¿tienes tu boleto de tren?». Abigail parpadeó,
confundida, luego abrió rápidamente su pequeño bolso. Sacó un boleto de tren rígido y perforado y se lo entregó a Gideon. Gideon lo tomó y lo sostuvo junto al documento falsificado. Este boleto está sellado por el conductor del ferrocarril Danbury-Río Grande. Marca su llegada a la estación de Ouray. Lee la fecha, Sheriff. Ochki se inclinó, frunciendo el ceño mientras leía el grueso sello de tinta púrpura, 14 de noviembre. Un silencio mortal cayó sobre el banco. La señorita Preston no llegó a Ouray hasta la tarde del día 14, declaró Gideon. Su voz resonando con autoridad absoluta. Sin embargo, Harlan aquí afirma que firmó un documento como su esposa, atestiguado por el operador del telégrafo, 2 días completos antes de que siquiera bajara del tren. El rostro de Harlan se tiñó de un carmesí profundo y pánico. Fue un error con las fechas. El operador escribió el día equivocado. El operador del telégrafo, continuó Gideon, acercándose a Harlan, que retrocedía. Apuesto a que de repente recordará que tú le pagaste $20 para falsificar este documento en cuanto el Sheriff Hotchkiss lo amenace con un cargo federal por perjurio. El Sheriff Hotchkiss bajó el documento falsificado. Sus ojos endureciéndose como pedernal mientras miraba a Harlan. ¿Es cierto, Cobb? ¿Falsificaste este papel? Está mintiendo. Gritó Harlan, su pánico hirviendo en una rabia ciega. Al darse cuenta de que su plan se había derrumbado. Y con la perspectiva de una prisión territorial en el horizonte. Harlan cometió un error fatal. Se lanzó hacia el revólver en su cadera. Pero Gideon era un hombre forjado en los fuegos de la frontera. Antes de que el arma de Harlan siquiera saliera del cuero. Gideon cerró la distancia. Con una eficiencia brutal y practicada. Golpeó la muñeca de Harlan, enviando el revólver a repiquetear por el pulido suelo de madera del banco. Al segundo siguiente, Gideon tenía a Harlan aplastado contra el mostrador de caoba. Su antebrazo presionando firmemente contra la garganta del hombre. Dame una razón, susurró Gideon, su rostro a centímetros de los ojos aterrorizados de Harlan. Dame una razón para no terminar lo que empezaste en la montaña. Roe, retrocede. Gritó el Sheriff Hotchkiss, su propia pistola ahora desenfundada y apuntando al techo. Yo me encargo de él. Está arrestado por falsificación e intento de robo. Gideon sostuvo a Harlan un segundo más antes de retroceder lentamente. Observó en silencio y con disgusto mientras el sheriff ponía pesadas esposas de hierro en las muñecas de Harlan. El cobarde ranchero balbuceaba. Ofreciendo excusas patéticas mientras lo arrastraban por las puertas principales hacia la cárcel del pueblo. El gerente del banco, que se había estado escondiendo bajo su escritorio, asomó lentamente la cabeza. Gideon le dio la espalda a la puerta y miró a Abigail. Temblaba, no de frío, sino por la liberación masiva de tensión. Miró el documento falsificado en el suelo, luego el boleto de tren en la mano de Gideon, y finalmente alzó la vista a los ojos grises tormentosos del hombre que acababa de salvarle la vida por segunda vez. Se acabó, dijo Gideon suavemente, el detective endurecido desapareciendo, reemplazado nuevamente por el tranquilo montañés. Se acercó a ella, suavizando la voz. Tienes tu vale. El banco lo cobrará. Tienes suficiente dinero para comprar un boleto de primera clase de regreso a Filadelfia. Estás a salvo ahora. Abigail miró el dinero, el boleto y el bullicioso pueblo fuera de la ventana. Luego miró a Gideon. La idea de las calles abarrotadas y ruidosas del este de repente le pareció asfixiante. El único lugar donde se había sentido verdaderamente segura, verdaderamente vista. Era en una cabaña aislada por la nieve al borde del mundo. No quiero un boleto a Filadelfia, susurró Abigail, acercándose a él, su corazón tomando la decisión más peligrosa y hermosa de su vida. La decisión flotó en el aire, más pesada que el persistente olor a humo de carbón en la calle concurrida. Abigail Preston, una mujer que solo había conocido las refinadas y predecibles calles de Filadelfia, acababa de elegir una vida de inviernos duros y aislamiento rudo sobre la comodidad de su pasado. Gideon Roe la miró. Sus ojos grises tormentosos escudriñaron su rostro en busca de cualquier señal de duda.
solo encontró una determinación inquebrantable. La montaña no es lugar para una mujer que no quiera estar allí, advirtió Gideon suavemente, su voz un grave murmullo bajo el ruido de los carros que pasaban. Es una vida dura, Abigail. Te quebrarás si tu corazón no está en ello. Mi corazón, respondió Abigail, acercándose hasta sentir el calor que irradiaba de su grueso jersey de lana, estaba roto en la ciudad. Solo volvió a latir cuando me sacaste de aquella ventisca. No me iré. Los rasgos endurecidos de Gideon se suavizaron, una rara y genuina sonrisa tirando de la comisura de su boca cicatrizada. Entonces tenemos asuntos que atender. Pero primero, necesitas una habitación decente en la pensión de la señora Calewa, un baño caliente y una comida digna. Durante los días siguientes, mientras Abigail descansaba y recuperaba fuerzas, la mente de Gideon no podía reposar. Los instintos de un antiguo detective de las montañas rocosas eran difíciles de silenciar. Harlan Cobb era un hombre codicioso y cruel, pero también era fundamentalmente perezoso. Asesinar a una mujer por una póliza de seguro de vida de 500 pesos era un riesgo extremo. Incluso para él. Hombres en Ouray habían pedido prestado más que eso con un simple apretón de manos. ¿Por qué estaba Harlan tan desesperado, tan frenéticamente ansioso por esa suma específica de dinero? Dejando a Abigail a salvo en la pensión. Gideon caminó por la calle embarrada hasta la oficina de Thomas Carmichael, el principal ensayador del pueblo. Carmichael era un viejo conocido, un hombre que respetaba la autoridad tranquila de Gideon y guardaba silencio. Gideon, saludó el ensayador, ajustando sus anteojos. Escuché lo del problema en el banco. Le hiciste un favor al pueblo poniendo a Cobb entre rejas. Thomas, necesito saber sobre la mina de Harlan, la Lucky Strike en el Valle Inferior. ¿Alguna vez trajo algo de valor aquí? Carmichael dudó, mirando hacia la puerta antes de bajar la voz. Oficialmente, no. Cobb es conocido por traer cuarzo inútil y exigirme que le encuentre oro. Pero, hace 2 semanas, vino a mi puerta trasera en plena noche. Temblaba como una hoja. Me trajo un trozo de roca del tamaño de un puño. Gideon, era plata nativa pura, el tipo de mineral de alta ley que hizo millonario a Horace Tabor en Leadville. Cobb había dado con una veta ciega, una enorme. Las piezas del rompecabezas encajaron en la mente de Gideon. Había encontrado una fortuna. Pero, ¿por qué necesitaba el dinero de Abigail? Porque, susurró Carmichael, Cobb no ha pagado sus impuestos territoriales en 3 años. El condado estaba embargando la Lucky Strike. La subasta pública de impuestos está programada para mañana al mediodía. ¿Los impuestos atrasados? 480 pesos. Si Cobb no los pagaba, perdía la mina, y quien la comprara en la subasta sería dueño de la veta de plata. Gideon agradeció al ensayador y salió a la fresca tarde. Una fría y calculadora satisfacción se apoderó de él. Harlan no solo había estado robando una herencia. Había estado usando el modesto salvavidas de Abigail para asegurar un imperio. Planeando deshacerse de ella en cuanto la escritura estuviera a su nombre. Esa noche, sentado junto al fuego del salón de la pensión, Gideon le reveló la verdad a Abigail. Observó cómo sus ojos se abrían al comprender la verdadera profundidad de la traición de Harlan. Y luego vio cómo ese shock se endurecía en una determinación feroz y brillante. Al día siguiente, al mediodía, el secretario del condado estaba en los escalones del juzgado de Ouray, leyendo la lista de reclamaciones mineras en default. Cuando se llamó a la Lucky Strike, unos pocos especuladores locales murmuraron, conociéndola solo como el pedazo de tierra estéril de Cobb. La oferta inicial es por el total de los impuestos atrasados, anunció el secretario. 480 pesos. 500, sonó una voz clara e inquebrantable sobre la multitud. Todas las cabezas se giraron. Abigail Preston estaba al borde de los escalones del juzgado. Su postura perfecta, el mentón en alto. A su lado estaba Gerian Rowe, cuya sola presencia bastaba para silenciar a cualquier hombre que pensara intimidar a la joven mujer del este. No hubo ofertas contrarias. El martillo cayó.
con un solo y poético golpe de justicia. El mismo dinero por el que Harlan Cobb había torturado a Abigail se usó para despojarlo legalmente de los millones que había intentado proteger. 2 meses después, la férrea garra del invierno finalmente cedió ante la vibrante explosión de una primavera en las montañas rocosas. La nieve se derritió, dando paso a interminables campos de aciano azul y flor pintor india. Abigail y Gideon no se mudaron al valle inferior para explotar la plata a ellos mismos. Vendieron la Lucky Strike a un consorcio de Denver por una suma que les aseguró que nunca conocerían la pobreza de nuevo. Pero en lugar de regresar a las ciudades del este, eligieron la majestuosa tranquilidad del límite arbóreo. Ampliaron la robusta cabaña de Gideon, añadiendo un amplio porche con vista al impresionante panorama del Valle de San Juan. Un porche hecho para sentarse y contemplar los atardeceres. No para sufrir. Una noche, mientras el cielo se teñía de un púrpura magullado y las primeras estrellas atravesaban el crepúsculo, Gideon salió al porche. Abigail estaba allí. Envuelta en un chal ligero, la brisa de montaña jugando con mechones sueltos de su cabello oscuro. Ya pertenecía a este lugar. El miedo en sus ojos avellana había sido reemplazado hace tiempo por una paz profunda y duradera. Gideon se colocó detrás de ella, rodeando su cintura con sus fuertes brazos y atrayéndola contra su pecho.